Miramos que el apóstol Pablo en esta carta, en esta parte final que hemos leído, Pablo está mostrando a Jesús que es superior en todo, que Jesús es supremo y que también es suficiente para nosotros, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros hayamos sido redimidos. Y Pablo va a decir algo a partir del versículo 21. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aleluya. Pablo le está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de Colosas hay judíos. Estaban ellos metiendo parte del gnosticismo, esta cuestión mística. Y Pablo le dice, esto de Jesús ha alcanzado también a ustedes. Esto es también para ustedes. Esto no solamente es para los judíos. Esto es una promesa de Dios y es para todos. Es para todos los que creen. Entonces le dice, y a vosotros también. Esto los alcanza a ustedes. Que en otros tiempos éramos, ¿qué? Extraños y enemigos en Extraño. vuestra. Éramos lejanos, pero no solamente lejanos. La palabra enemigos en el original griego quiere decir que éramos hostiles en nuestra forma de pensar. ¿Hostiles a quién? A Dios. Hostiles a lo que Él ha declarado en su palabra. Hostiles a sus mandamientos, a cómo era Él. ¿Y cómo éramos nosotros en nuestra mente? ¿Y qué nos llevaba a hacer esto? Malas obras. Haciendo malas obras. Pero dice algo extraordinario. Ahora os ha reconciliado. ¿Y por qué éramos enemigos de nuestro Señor? ¿Por qué éramos hostiles a Él? Porque queríamos hacer nuestra voluntad. Y todo lo que era de Dios nos era contrario. Pero Pablo les dice, así eran ustedes. Pero ahora os ha reconciliado. Es la obra de Jesús suficiente para nosotros. Él es supremo, es superior, pero también su obra es todo suficiente. Ahora, y les dice, sí, ustedes eran extraños y eran enemigos en la forma de pensar. Hay un paralelo con Efesios en Colosenses, sí. Y justamente en Efesios capítulo 2, versículo Amén. 3, hay otra expresión de Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué debemos entender nosotros? Nosotros ahora somos hijos de Dios y se lo está diciendo a ellos, pero no debemos olvidar de dónde hemos salido. ¿Para qué? Para que en primer lugar no seamos tan duros con los demás y tampoco seamos tan duros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, redimidos y estamos en un proceso de santificación. Pero no nos olvidemos, hemos venido de esta manera. ¿Qué quiere decir porque nosotros hemos venido, porque éramos así, vamos a ser permisivos? No, sino considerar que éramos, pero que debemos ir avanzando. Pero estar claros, éramos enemigos de nuestro Señor. No es que Dios era enemigo nuestro, nosotros le habíamos dado la espalda al Creador. Eso es lo que nosotros habíamos hecho. Pablo lo explica también esto en Romanos. Explica también es tal manera que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero les dice, ahora os ha reconciliado. Y en el mismo Efesios capítulo 2, versículos 13, tiene esta expresión. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Amén. siempre vamos a ver, que es la obra de Jesús a nuestro favor. ¿Quién lo envió? Jesús, el Padre. Esto es lo que Dios Padre siempre quiso, tener esta relación. El hombre quedó deshabilitado por el pecado, pero Él hizo la provisión en su Hijo. Gracias, Y es Padre. por la sangre de Él. Nada ha tenido que ver nosotros. No hemos hecho ni hemos gastado nada. No hay un pelo de nosotros que nos haya costado nuestra salvación. En primer lugar, nosotros no teníamos posibilidad. No había manera. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Y Él hizo la provisión. Y esto es en Cristo. Le dice a ellos, ustedes estaban,
eran extraños, estaban fuera de todo, tenían una manera de pensar, pero ahora os ha reconciliado. Y en el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo le está diciendo que eran extraños, ahora han sido reconciliados, eran enemigos en su mente, en su forma de ser, pero Jesús por medio de la sangre los ha habilitado. ¿Y en dónde? En su cuerpo de carne, dice Pablo. Pablo está tratando con la forma de pensar de los gnósticos que decían que Jesús era como una especie de fantasma y que algo santo y bueno no podía estar en materia porque la materia era mala y solamente lo bueno era el espíritu. Y él le dice, en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte que nos tocaba a nosotros la pagó él. Él es el sustituto. Es Jesús por nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta tremenda salvación y de la sustitución de Él por nosotros? Que seamos perdonados nuestros pecados. Sí, ese es el inicio, pero no es el fin. Porque dice es para presentaros. Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Este es el objetivo. No solamente que no vayamos al infierno, hay un objetivo, presentaros santos y sin mancha. ¿Esto fue por medio de la muerte? Sí. Él fue el que ocupó ese lugar por nosotros. Y dice santos y sin mancha. ¿Qué nos hace ver santos y sin mancha? ¿A qué nos hace recordar? Si vemos en el Antiguo Testamento, los corderos, los animales que eran sacrificados en el santuario, estos animales tenían que ser, en primer lugar, apartados, revisados y no deberían tener una sola defecto. Un solo defecto no podía haber. Nuestro Señor Jesús fue el Cordero perfecto, el anunciado, el que iba a cumplir todo esto. Pero nosotros estamos siendo presentados parecidos a estos corderos que se presentaban. Quiere decir que nosotros debemos venir entonces en sacrificio vivo delante de nuestro Señor. No para la salvación, esto ya ocurrió, es en nuestra manera de proceder. Y eso lo podemos encontrar y lo hemos hablado varias veces en Romanos capítulo 12, en sus inicios, que nosotros no presentamos porque ese no es nuestro verdadero culto racional. La palabra culto quiere decir adoración. Venir a Él rendido. ¿En qué? Como un sacrificio vivo. Así es como vamos a ser presentados. Aleluya. Santos y sin mancha, irreprensibles. Cuando dice irreprensibles, quiere decir no hay deuda. No hay deuda, no hay nada que pagar. Quiere decir, hemos sido presentados irreprensibles, libres de todo pecado y de toda deuda, inocentes. Esa es la tremenda obra de nuestro Señor Jesús a favor de todos. Y se lo está hablando a ellos. Ustedes, el trabajo del Señor Jesús ya fue suficiente para ustedes. No tienen que admitir que está faltando algo. No hay nada. Ya está hecho. Entonces ya puedo hacer lo que me da la gana. Eso es la pregunta o la expresión de alguien que no ha entendido la obra del Señor. Él nos ha hecho perfectos delante de Él. Esa es la obra de Él. Eso así hemos sido justificados. Ahora hay un presente en el cual debemos caminar en santificación. Dejando del poder del hábito del pecado. Ese poder que había en nosotros, ya no, para poder reinar en vida. Esta obra se tiene que manifestar. No significa que yo hago algo para salvarme, sino simplemente que esa bendita naturaleza, esa posición que nos ha dado, se debe de manifestar. Por eso dice que todo esto ha sido en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿De quién? De Él. Pero también nosotros hemos muerto. Porque ese es el bautismo que hemos tenido. Nos hemos alineado con Él y nos hemos identificado en su muerte, sepultura y resurrección. Aleluya. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él mismo, de esa manera. En el 23 dice algo
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin Aleluya. moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante mirar porque este versículo, así está escrito porque así está traducido. Pero en el original podemos ver la palabra sí, en verdad, es una palabra, es una sola palabra en griego compuesta. Porque sí, en verdad, suena a condicional. Y si bien es cierto, esa palabra compuesta es leiken, suena condicional, también tiene otra expresión, ya que también. No solamente en sí en verdad, sino que ya que también. Los traductores pusieron el condicional y no un hecho que ya se dio. Tiene las dos acepciones. Y si nosotros leemos, porque Pablo, ¿qué está diciendo? Porque Pablo parecería decir acá si en verdad, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, una condición. Pero si nosotros miramos los primeros versículos de Pablo, Pablo, ¿qué está diciendo en los primeros versículos? Que él había llegado de la fe que ellos tenían y del amor por los santos. Entonces, Pablo no puede decir que hay una condición porque él sabe. Y eso lo está en los primeros versículos justamente de esta propia carta. Carta 1:3. Sí. Eso es lo que él dice, que él ha oído por ellos, dice en el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, los de Colosas tenían fe, amor y esperanza. Ellos tenían. Pablo no les está diciendo que es un tema condicional. Lo que Pablo está tratando con ellos es decirles a ellos, ya, ya que ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. Es lo que le está diciendo a ellos, porque ya se los dijo, ya les había reconocido porque esa información le había llegado a él. ¿Y qué quiere decir permanecer fundados y firmes? Fundados quiere decir colocado. Establecido. Y firmes es la palabra establecido, lo que nos acaba de decir el hermano Mario. Ellos han sido colocados en una posición y establecidos, quiere decir anclados. Aleluya. Esto ha ocurrido, ya que Amén. también Para que no se ustedes, muevan. Gracias, Carlos. Para que no am, se muevan, hermano. amén, varón, han sido colocados y establecidos, han sido puestos. Dice, ¿en Anclados. qué? Amén. En la fe. Ya les había dicho que él había reconocido de la fe porque él sabe. Entonces, sí en verdad es un condicional, pero la traducción más exacta sería, ya que también permanecen fundados y firme en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Lo mismo del versículo 5. Lo mismo del versículo 5 y debemos estar claros, porque se ha hecho muchas prédicas al respecto de este versículo 23 y nos dicen, si no te mueves, si estás, tiene que ser, entonces parece que faltara algo de la obra de Jesús, lo cual no es cierto, porque en el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta causa, Aleluya. o perdón, esta esperanza, era la causa por la cual ellos se movían en fe y en amor. Algo que ocurrió, algo que está pasando en su vida y algo que va a pasar al futuro. Podemos mirar algo que ya hemos hablado sobre las etapas o momentos de la redención, algo que ocurrió, algo que está pasando y algo que va a ocurrir. Entonces le dice en el 23, debería ser, ya que también permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ellos saben, están ahí, no se mueven de eso, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿A quién es? ¿El pueblo judío? No dice Pablo eso. Pablo les está aclarando, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esto es para toda la humanidad. Esta es la Aleluya. prédica, este es el anuncio, las buenas nuevas del reino para todos. Dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Entonces mirando que Pablo no está generando dudas o condiciones, él está afirmando, como lo hemos visto con respecto a los primeros versículos. Entonces, nos ayuda la traducción, sí, pero cuando nosotros vamos a los originales, ¿qué encontramos? Mayor profundidad, mayor firmeza de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aleluya. Pablo está rompiendo los pensamientos, las cosas que habían con respecto de los gnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más, se dice que Jesús ha resucitado con un cuerpo espiritual, que es espíritu. Dicen también las iglesias, hay estos pensamientos. Y recordemos que Jesús fue tan tajante de demostrar que él no era un fantasma, porque pensaban que era un fantasma, Aleluya. que pidió comida, comió, porque tenía un cuerpo con el cual ha resucitado. Es un cuerpo trascendental, indudablemente. No es un cuerpo que está sujeto a las leyes físicas. Es un cuerpo de resurrección. Y eso es lo que Jesús demostró cuando él había resucitado. Pidió. Y cuando apareció Tomás, le dijo, ¿no crees? Toca, 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 soy de carne. Acá tengo. Pero es un cuerpo diferente. No era el mismo cuerpo, por eso que Pablo en 2 Corintios dice que si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Sí. Él tiene otro cuerpo, él es ahora el resucitado. Y con quien nosotros nos tenemos que mirar no es en el Jesús en la cruz o el que está en la sepultura, el que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Jesús al cual nosotros tenemos ahora. El que Juan vio en la isla de Patmos y vio Amén. tanto es lo que vio de la gloria de Dios, que cayó como muerto, dice. Aleluya. Entonces miramos, Pablo les está hablando a ellos, es este Jesús que en su cuerpo de carne lo ha hecho, en quien habita toda la divinidad, la plenitud de Dios mora en él está. Y con esto estaba él rompiendo lo que los gnósticos, lo que se estaba metiendo dentro de la iglesia de Colosas. Ellos tenían una serie de pensamientos que el hombre para llegar a Dios tenía que pasar por un camino muy difícil, estaba cerrado, entonces no había como un acceso. Bueno, Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿No tienes acceso? Yo soy la puerta. ¿Qué más dice? Que Él es el camino. No solamente nos abrió la puerta, sino sobre el cual poder andar y llegar hasta nuestro Señor. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo. Ese es el concepto. No solamente es que hemos sido salvados, sino que tengamos una comunión estrecha, íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y Pablo en el 24, versículo 24, primer capítulo de Colosenses, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué tiene este gozo? Porque él ha visto el resultado. Ha visto el resultado. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Otro versículo controversial en la forma como se está mirando lo que Pablo está diciendo, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco. Ah, tú padeces, sí. Y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ah, entonces, ¿ves? Le faltó algo a Jesús. Es tanto así que la iglesia tradicional habla de estigmas, que los santos tienen estigma porque están sufriendo en su cuerpo lo que faltó a Cristo Jesús, y que el primer estigmatizado era el apóstol Pablo. La pregunta que nosotros nos vamos a hacer, ¿Pablo está hablando de eso? ¿Pablo puede añadir algo faltó a la obra de Jesús? Y si no faltó nada, ¿por qué Pablo está hablando de esta manera? Y debemos entender cuál era la aflicción de la que sufría Pablo. Pablo está sufriendo las aflicciones por el anuncio del Evangelio. No es para la salvación, porque dice,
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué hizo Pablo por ellos? Predicar, anunciar la palabra, por lo cual estaba preso. Y recordemos que esa carta la escribió desde la prisión en Roma. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? Por el inconverso, no dice por el inconverso, por su cuerpo. Por su cuerpo. Su cuerpo es salvo, su cuerpo ya ha sido justificado, es el cuerpo de Cristo. Hay un anuncio y la aflicción que se va a sufrir Pablo es por anunciar el evangelio. ¿Fue Pablo el único que sufrió? No. Pedro y Juan también fueron encarcelados, recordemos, en Jerusalén, y que cuando salieron de ahí se sintieron ellos tal satisfacción de ser tomados en cuenta como dignos de sufrir igual que el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no solamente sufrió el tema de la cruz, recordemos que antes de eso Él sufrió la persecución por anunciar las buenas nuevas del reino. El mismo sufrimiento es para nosotros y la Escritura dice que vamos a sufrir persecución por causa de anunciar su nombre, de predicar su reino, su palabra, no para que nosotros hagamos algo a lo que le falta a la redención de su iglesia. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es causa de la persecución por anunciar su palabra. Si queremos ver algo extenso que Pablo habla sobre todo lo que ha vivido y todas las cosas que le han pasado, está en 2 de Corintios. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo habla al respecto. En 2 de Corintios 11, a partir del versículo 23 en el 28, él explica y dice, ¿no? Él está hablando de los otros ministros y él dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, o sea, yo también soy más ministro todavía, dice, ¿no? En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo está diciendo que es por las iglesias, y es lo que dice acá. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo estoy padeciendo por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta. De las aflicciones de Cristo, no por el inconverso, sino por su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Es la iglesia. Dice. ¿Qué es? Dice acá. Y lo vemos, además en el versículo 24 lo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es la iglesia, no es la aflicción de Pablo para completar la redención, sino el anunciar, el llevar el evangelio, el seguir anunciando, el seguir enseñando, porque Pablo estaba enseñando, estaba revelando. Y él dice, del cual fui hecho ministro. ¿Qué fue hecho ministro? Un servidor para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso que sufro. Yo estoy al servicio. Eso es lo que significa la palabra ministro, un servidor. Amén. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miramos a Pablo. ¿Qué está diciendo? Yo he sido hecho un servidor según la administración. Esta palabra administración es mucho más amplio de lo que dice acá. Esta es la palabra que se traduce en el castellano economía. ¿Y qué significa economía? Manejar el dinero, tener caja. No, es mucho más que eso. La economía es la administración de los recursos y la forma como se distribuye. Entonces, él ha sido hecho un servidor
según los recursos de Dios, según lo que Dios le ha dado. Porque de la economía de Dios, de su depósito, toma Pablo, acá está, lo que tú necesitas. Dice que me fue dada para con vosotros. Aleluya. Me ha sido dada para yo tener que brindarles. Les tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es mi trabajo? Predicarles la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Dice, cumplidamente tengo que dar todo lo que me ha sido dado. No me voy a guardar nada. Pablo no se guardó cosas. Él anunció, predicó, enseñó, ministró de todo lo que le fue dado, según la economía de nuestro Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es la base de la iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada, enseñada, anunciada en su totalidad. Hay que dar la palabra de Dios. Y podemos decir nosotros, y es interesante mirar, que este Pablo era enemigo antes, porque Pablo lo acaba de decir, y ahora él está cumpliendo. Ahora, ¿qué podemos decir? No, yo ya conozco la palabra de Dios. Podemos conocer la palabra de Dios, pero debemos conocer qué hay detrás de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios tiene para revelarnos. Por eso Pablo dice cumplidamente, que él anuncia cumplidamente la palabra de Dios. Es lo que él quiere traer. Y recordemos que Pablo está tratando un tema con los de Colosas por los pensamientos gnósticos, esta filosofía. En el 26 dice, vamos a tratar un poquito del 25, la parte final para entenderlo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo rompe con todo lo que ellos están tratando de meter, los gnósticos, que ellos eran los que tenían prácticamente la exclusividad de estos conocimientos, porque la palabra acá es misterio. Aleluya. Misterión. ¿Y qué cosa era un misterio? Nosotros tenemos un concepto, ese es nuestro concepto, el que hemos llegado a la actualidad, pero debemos retrotraernos a la época de ellos, porque siempre debemos entender la palabra en los contextos que fueron escritos. Y este misterión eran como unos secretos dentro de las religiones que habían religiones misteriosas, religiones místicas, y que ellos tenían conocimientos y les iban revelando secretos para ir ellos avanzando. Entonces habían cosas que se le enseñaban, entonces había gente que enseñaba a otros secretos. ¿Dónde podemos ver en la actualidad algo muy parecido ocurre en las logias? Llegan hasta el grado 33 y les van enseñando secretos, cómo lograr subir y ascender. Esto del gnosticismo está mezclado con lo que es en la actualidad las logias, porque ellos van subiendo y le van revelando secretos. Por eso Dios tiene secretos que no revelan a nadie, sino cómo ellos van ascendiendo. Esto es lo que ellos decían, y habían religiones así. Una religión antigua con este tipo de cosas, la egipcia. Los egipcios tenían este tipo de cosas. Ellos tenían libros donde tenían ahí las enseñanzas y las iban mostrando. Entonces dice él, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. Ah, ¿esto estaba oculto? Sí, no lo sabían. ¿Esto era un misterio de Dios? Sí, que llegado el momento lo iba a revelar. Por eso dice que había, no que está oculto, había estado oculto desde los siglos. ¿Desde qué? Desde el mover del mundo y edades en todas las generaciones. Pero que ahora estuvo oculto, pero ahora ha sido manifestado a una élite, a lo más de la iglesia. No dice eso, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiere decir que el conocimiento de Dios es para todos. No hay A una su iglesia. Amén. Es para todos. Nosotros debemos entender eso. Esto es para todos. No, que a mí Dios me ha revelado y esto solamente yo lo tengo que tener. Falso.
Es para todos. Aleluya. Si Dios nos concede una luz, una revelación, es para manifestarla. Salvo que el Señor me diga, todavía no lo digas. Pero es para sus santos. Esto ha sido revelado ahora, dice, manifestado, dado a conocer. Entonces, estos místicos, pues, tenían este tipo de cosas. Hacer que ellos eran los que podían, los únicos que podían traer el conocimiento para que ellos pudieran ascender y poder llegar a este Dios que estaba lejano, este Dios que la puerta estaba cerrada, este Dios que había que ir ascendiendo, ¿no? Entonces, Pablo dice, no, señores, esto ya ha sido revelado y es manifestado a todos sus santos y yo he sido hecho ministro según la administración de Dios, para que les anuncie a todos ustedes cumplidamente la palabra de Dios. Esto es para todos. Entonces dice Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aleluya. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tremendo como Pablo termina de darles la idea, porque le está diciendo, esto ha sido para todos sus santos, lo que estuvo oculto, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Qué le quiso dar a conocer? Las riquezas, todo, la riqueza que había de la gloria de este misterio. ¿Cuál era la gloria de este misterio? Esto que estaba oculto, este misterio entre los gentiles, no solamente para los judíos, es también entre los gentiles, porque lo que habían ahí eran estos esenios, estos jasídicos, ellos eran lo que estaban, eran judíos. Por eso le dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es esto? Que es Cristo en vosotros. Cristo no solamente para los judíos, es el Mesías para todos, el Mesías prometido para Israel, es para todos. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, tenemos una esperanza de la glorificación y que vamos a tener la gloria de Dios. Eso dice y Pablo lo ha venido tratando, lo ha venido diciendo, el conocimiento es para todos los creyentes, es para todos, incluido los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Dice en el 28, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, Amén. a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Dice, anunciamos a todos los gentiles, anunciamos a Cristo, que es en vosotros la esperanza de gloria. Eso es lo que estamos anunciando. Estamos anunciando, amonestando a todo hombre. Aliento. Y si hay algo que corregir, lo voy a amonestar, le voy a decir. Pero la amonestación es para salir adelante, no es para pisarla a nadie. La corrección es para sacarlo de la postración. Nunca la amonestación entre los hermanos es para pisarlo, para hundir al hermano. Es para que salga de su situación. No es para hacer escarnio. Ya ves, yo te lo dije. No se trata de eso, porque es en amor. Y Pablo mismo dice, ¿no? Tener cuidado que tú cuando veas a tu hermano no vaya a ser que tú mismo caigas ahí, ¿no? Es teniendo misericordia, teniendo amor para con el otro. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado, por su bendito amor. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es para todos. ¿Y qué? Sabiduría. Cómo administrar, cómo manejar, tomar las mejores decisiones conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? Esto, presentar perfecto a todo hombre, pero en Cristo Jesús.
Ya hemos sido declarados inocentes, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, ahora estamos en un proceso de santificación. Nuestros actos no nos van a ser perfectos, nuestros actos no nos hacen santos, nuestros actos no nos hacen justos, pero somos la justicia de Dios, somos los santos de Dios, perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Con esa conciencia caminamos en santidad, en santificación, caminamos en justicia. Esto es porque estamos en Cristo Jesús. Es este maravilloso pacto que hizo el Señor con el Padre, en lo cual nosotros hemos sido insertados. Nosotros hemos sido insertados, nosotros no hemos hecho ese pacto. Ese pacto lo hizo nuestro Señor Jesús con el Padre. Él lo cumplió y ahí hemos sido insertados nosotros. Lo maravilloso de lo que hizo Jesús es que Él se puso en nuestro lugar. ¿Y dónde estamos nosotros? En el lugar de Él. Es el santo, es el justo, el cual no había un solo pecado. Por eso que hemos sido justificados. La gran obra del Señor no es por Él, es porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Él. ¿A dónde nos ha trasladado? A su reino, dice. Estamos en Él. Estamos en el reino de nuestro Señor. Entonces Pablo sigue diciendo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Es porque yo soy más inteligente? ¿Es porque yo soy más esto? No dice Pablo eso. Pablo en el 29 está diciendo lo que dijo en el 25, que fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces dice, por lo cual también trabajo, luchando. Esta lucha quiere decir que él está haciendo lo cual ha sido llamado. Él está trabajando, pero es según la potencia de él. ¿De quién él? De nuestro Señor Jesús. No es la potencia de él, no es la de Pablo. Pablo dice según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en él. ¿Por qué actuaba poderosamente en Pablo? Porque Pablo le cree y hace lo que el Señor le ha dicho. Obedece. ¿A qué? Al anuncio de él, a lo que él ha declarado en su palabra y para lo cual él ha sido encomendado. Él ha creído que del Señor le ha sido dada las cosas. Le ha sido dado. En el original, este versículo 29 es un poquito más esclarecedor, ¿no? Porque dice, por lo cual también estoy trabajando afanosamente, ¿no? Luchando vigorosamente, dice, según la operación de Él, la que opera dentro de mí en su poder. Pablo dice, yo todo lo que estoy haciendo, todo lo que yo puedo hacer es por la potencia de Él y que ese poder, esa potencia de Él, actúa poderosamente en Él. Eso es lo que Pablo les dice. Es así como nosotros debemos entender la obra de nuestro Señor. Pablo, por eso les está diciendo la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es supremo, Él es suficiente. La salvación de nuestro Señor es suficiente. Todo lo que Él ha hecho es completo, es total. Eso es lo que Él les está marcando, porque había y hemos hablado de estos gnósticos, el pensamiento que ellos, y que estaban contaminando. Le estaban diciendo que algo más había que hacer. Consideraban que era muy burdo, muy rudo la manera como podía ser uno salvo, bastaba con uno, con creer en su corazón y expresarlo públicamente. Ellos querían algo más. Y eso es lo que estaba entrando y se estaba metiendo dentro de Colosas. No es que no tuvieran fe, no es que no tuvieran amor, no es que no tuvieran esperanza, lo tenían, pero podía y estaba dando. Pablo por eso
trata con ellos, ¿no? Toda esta situación para que ellos tengan un conocimiento más preciso. Y eso es lo que Pablo oraba por ellos, dice, y que no cesaba de orar por ellos, de que ellos conocieran de su voluntad, estén llenos del conocimiento de su voluntad. No solamente que sabían que Jesús había muerto por ellos, los había redimido y que el amor que había el Espíritu Santo derramado en sus corazones, en ellos, del amor de Dios, se estuviera manifestando y tuvieran esperanza. Pablo quería más, quería que tuvieran una epignosis, sean llenos de la epignosis de la voluntad de nuestro Señor en toda sabiduría e inteligencia, para no permitir que esto penetrara, para no permitir que esto ingresara falsas enseñanzas que pueden parecer muy lindas, pero no era lo correcto. La invitación que el Señor nos puede hacer en esta hora es que justamente nosotros también tratemos de estar llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual. Tengamos un mayor conocimiento, un conocimiento preciso. Y eso es, debemos orar por eso a Dios, pedirle que nosotros conozcamos más de Él, que conozcamos de su voluntad, que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para conocer y movernos a lo que Él quiere. Podemos tener muchas formas de pensar y el problema es que muchas veces nos miramos a nosotros mismos y no estamos mirando la obra de Él, no estamos buscando su voluntad. Muchas veces le queremos decir a Dios en nuestras oraciones qué es lo que Él debe hacer y qué es lo que yo voy a hacer. Le decimos qué debe hacer y le digo yo qué voy a hacer. En vez de buscar su voluntad, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú, Señor? Eso porque así nos alineamos a Él. Y esto es lo que nosotros debemos buscar. ¿Para qué? Para andar, para tener un mover. Pablo se lo dice, para que anden como es digno del Señor. Recordemos que se está tratando de meter. Nosotros en nuestro caminar diario vamos a escuchar un montón de cosas. Tenemos internet, tenemos un montón de sistemas de comunicación en la actualidad. Como nunca, la iglesia está llena de información. De la palabra, millones de prédicas podemos encontrar. Podemos tratar el tema que quiera. Usted entra a internet, ya sea el YouTube o busque en el Google y va a encontrar mucha información. Lo que tenemos que conocer es tener el conocimiento preciso, conocer más de su voluntad, conocer más de esta revelación. Hay mucho conocimiento aprovechable, pero también hay mucho que no es real, que escapa de la propia palabra de nuestro Señor. Y nosotros debemos buscar el conocimiento de Él, de su voluntad, cómo es Él. No basta con saber que Dios existe, no basta con saber que Dios es bueno, no basta con saber que Dios envió a su Hijo Jesús. Esa es la puerta. Dios quiere que tengamos una intimidad con Él, que lo conozcamos íntimamente a Él. Y esto es conocer su voluntad, ser llenos de ese conocimiento, saber cómo es Él, qué desea Él, qué es lo que Él en su voluntad ha entregado. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si voy a conocer y quiero conocer de su voluntad, debo conocer características de su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Pero parece que el Señor me dice que eso no. Él lo sabe porque te dice que no. Si Él nos dice algo que no, Él lo sabe. Él sabe mejor que nosotros. Entonces, el conocimiento de esto nos lleva a caminar como es digno de Él, agradándolo, pues, llevando buen fruto en toda buena obra. ¿Y qué cosa cuando nosotros caminamos como es digno de Él? Crecemos en el conocimiento de Dios. Porque mientras más conozco y voy haciendo su voluntad, más lo voy conociendo. Más voy andando en el camino de Él, en las sendas que Él ha marcado. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Porque nos fortalecemos con todo poder. Somos empoderados con el poder de Él. Con la potencia de su gloria estábamos viendo. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, con paciencia y longanimidad.
esta paciencia y esta longanimidad que nos permite resistir y perseverar. Perseverar es una acción, no es una paciencia inmóvil, es una paciencia que tiene un accionar, es una paciencia que conquista, ¿no? Y esta longanimidad es que no perdemos la paciencia, nos mantenemos firmes en lo que nuestro Señor ha dicho. Por eso Jesús dice que el que construye sobre la roca, que es Él, no importa la tormenta que venga, permanece firme. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en Él. Y es así, pero Él es el que nos da el poder, no es por nosotros. Debemos dejar de mirarnos a nosotros. Mira lo que Pablo está diciendo, que Él todo lo hacía por la potencia de Él, que actuaba poderosamente en Él. ¿Y por qué actuaba poderosamente en Pablo? Porque Pablo le creía, Pablo obedecía y hacía lo que Dios le había dicho que haga. Entonces estaba andando en lo que correspondía y actuaba el poder de Dios en él. Igual, nosotros hemos sido empoderados, debemos dejar que este poder actúe en nosotros para ir conociéndolo a Él, su voluntad, ser llenos de ese conocimiento y caminar correctamente. Y debemos estar claros en algo. No es esto para que nosotros seamos aptos, para que Dios nos vea y diga, ay, ya qué bueno mi hijo, ahora sí ven para acá. No, ya somos de Él, ya le pertenecemos a Él, ya estamos en su reino. Él ya nos hizo aptos, ya Amén. nos habilitó Amén. para participar de una herencia Sí, Señor. de los santos en luz. No dice santos de luz, sino que estamos en luz, y esta luz tiene que ver con su reino. Ahora, somos herederos, sí, pero pues es posible que algunos disfruten más de la herencia que otros. ¿Cómo conocemos una herencia? Porque se lee el testamento. Y no cómo sabemos que hemos heredado. Y esto es lo que hacemos todos los días, estamos leyendo su palabra. ¿Para qué? Para conocer quiénes somos, dónde hemos sido establecidos, dónde Él nos ha puesto, qué tenemos en Cristo Jesús. Esto es importante. Y cuando caminamos alineados a Él, disfrutamos de su herencia. La herencia no es para malgastarla, no es para abusar, como lo hizo el hijo pródigo, abusó de la herencia, la malgastó. Nosotros es para disfrutar de la vida plena en Cristo Jesús. Debemos conocer, debemos saber que estamos aptos, que Él es el que nos ha habilitado. No hay nada en nosotros que podamos hacer para ser aptos. Lo que tiene que haber con nosotros es rendirnos a esa voluntad, pero para eso debo conocerlo. Jesús le dice a él, ¿no? Al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Nosotros debemos conocer para alinearnos a esa voluntad. Y podemos tener una voluntad contraria, pero le decimos, Señor, ok, que se haga tu voluntad. Voy a hacer lo que tú dices. Y podemos tener una voluntad contraria. Jesús, su voluntad era diferente, la del Padre en el huerto de Getsemaní, pero la sujetó. Y es así. Estamos habilitados. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados o estar habilitados para el reino de Dios. Ya estamos ahí. Pero es menester que nosotros dejemos de ser niños, que maduremos. Porque un niño en nada es diferente a un esclavo. Antes éramos esclavos. ¿De qué? De las tinieblas, del pecado, de la carne, del mundo. Ahí estábamos. Eso comandaba nuestra vida, comandaban nuestros apetitos, nuestros instintos, nuestra forma de pensar, por más dulce que nosotros pensáramos que era. Eso es lo que nos comandaba. Ya no. Debemos madurar. Podemos haber venido recién a Cristo, podemos estar recién conociendo, ok, entremos entonces en el proceso de madurar. Todavía yo no hay problema. El problema es que nos detengamos y peor que eso, que retrocedamos. El tema es que debemos seguir avanzando en este proceso. Puedo ver a mi hermano que me pueden mirar a mí con mis cosas. ¿Qué me falta? Seguir avanzando, seguir renovando mi entendimiento, seguir rindiéndome a Él. Porque Él nos libró de esa potestad, nos libró de las tinieblas. Y dice la Escritura que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde estamos? Por eso dice que estamos
los santos en luz. Ahí estamos. ¿En qué luz? No es la nuestra, es la de él. Es su reino. Ahí habitamos. Podemos tener pensamientos tenebrosos de las tinieblas, podemos tener situaciones, pero nosotros no somos de ahí, le pertenecemos a Él. Todavía estamos luchando, todavía estamos en ese proceso de salir del hábito del pecado, del dominio que tenía, de una forma de pensar y una forma de actuar. ¿Podemos reconocer eso? Sí, pero yo ya no le pertenezco a las tinieblas. Yo soy un hijo de Dios, participante del reino y de la heredad que tengo en Cristo Jesús. Amén. Todo esto fue hecho por Él. Él lo hizo a nuestro favor. Todo lo hizo. Entonces nosotros debemos caminar en victoria. ¿Por qué? Porque debemos tener la mentalidad de reino. ¿No entendemos cosas? Sí. Para eso está la palabra. Para eso la palabra nos debe alumbrar. La palabra nos debe enseñar. Para eso hay gente que predica. Para eso podemos encontrar enseñanzas y prédicas y aprender. Y recibimos. Pero debemos estar dispuestos a eso. Debemos tener disposición para querer aprender. Lo peor que nos puede pasar es decir, yo ya la sé. Pero yo ya sé, ya. ¿Qué está hablando? Ya eso, ya la conozco. Mala disposición. Nosotros debemos estar dispuestos a seguir porque no hay nadie que la tenga todas consigo. Debemos estar dispuestos a seguir siendo ministrados. A mí no van a hablarme del evangelio, podremos decir. Todos los días necesitamos las buenas nuevas de nuestro Señor. Todos los días debemos recordar las buenas nuevas de nuestro Señor. Necesitamos del evangelio todos los días. Aleluya. Y es así como debemos venir a orar, recordando las buenas nuevas y decirle, Señor, ante esta circunstancia tú dijiste esto. Hay este problema, pero tú has dicho esto. No estoy viniendo a traerle una sarta de reclamos y de peticiones a mi Señor. Estoy viniendo delante de mi Dios a decirle que en Él está toda la solución a toda esta sarta de problemas. Le estoy diciendo a los problemas, más bien, le estoy presentando a mi Señor que es la solución. Aleluya. Es diferente la posición. Sí, hay momentos de dolor, hay momentos de llanto, sí, momentos de quebrantamiento. No voy a decir que no. Somos seres humanos, tenemos también nuestras emociones. Sí, hay momentos. Lo que no puede ser que sea siempre lo mismo. No siempre venir quebrantados, no siempre venir con la derrota, no siempre, no siempre. Hay momentos, sí, hay momentos. Por eso la Escritura dice hay momentos para llorar. Sí, hay momentos. Lo que no puede ser que esa sea la constante, que eso sea lo que ande predominando en la vida de los hijos de Dios. Es ayudémonos a renovar, ¿no? Y esta renovación de la mente, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros nos renovemos en la mente? Vamos a sufrir una metamorfosis. ¿Qué va a pasar? La naturaleza que está dentro de nosotros va a salir. Porque eso ocurrió con Jesús cuando hubo la transfiguración. La naturaleza de Él salió y se llenó de luz. Eso es lo que debe ocurrir de nosotros. Desde nuestro interior debe salir todo eso. Debemos saber que Él es nuestro Dios, que Él es el Todopoderoso que creó todas las cosas. Y si Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, ¿quién es el que comanda? Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza. Todo lo que nosotros hacemos proviene de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Si yo camino, me levanto, como, voy al baño, salgo, es mi voluntad, pero la orden sale de la cabeza. Y Él es la cabeza. Debemos dejar que Él sea el que comande en nuestras vidas. No nos iba a dejar solo, para eso vino la promesa. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios no nos va a decir, a ver, sucio, cochino, ¿qué hiciste ayer? Ese no es Dios hablando. Ese es el enemigo de nuestras almas. O nosotros que somos muy severos en juzgarnos y juzgar a los demás. El Señor nos va a decir, levántate, es tu obligación. ¿Qué haces ahí? Sí, que le embarre. Ya sé que le embarraste. Te estoy diciendo que te levantes. No te estoy diciendo por qué te embarraste. Te estoy diciendo que tomes acción, que nos levantemos. Tenemos la sangre del Señor, tenemos su palabra que nos lava. A caminaste equivocadamente, regresa acá. Vuélvete a mí, lo que dice el Señor.
No le dijo a su hijo cuando regresó al relato del hijo pródigo, ¿por qué lo hizo? ¿Acaso le preguntó por qué? ¿Por qué? Debemos sacar el por qué. No le preguntó por qué. Bastó con que él regresara. Es lo que el Señor está esperando. Tienes ciertas cosas que no me las has dado, tráelas para acá, ven a mí. Entrégamelas, dámelas, vuélvete. Yo tengo toda la solución para ti, toda la solución, toda la provisión, todo lo que necesitamos en nuestro Señor Jesús. Puesto los ojos en Él, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar a los demás, miremos a Cristo Jesús. Está toda la solución. Sí, ya sabemos que hay problemas, que tenemos debilidades en la carne. Claro, ¿acaso el Señor no lo sabe? ¿Acaso no lo sabe? Claro que lo sabe, pero para eso hizo provisión. Para eso nos dio su evangelio, para eso nos dio la gracia. Para eso Jesús derramó su sangre, para eso Él nos compró, para eso Él nos constituyó como miembros de su reino. Somos sus hijos, herederos, nos dio un nombre, nos habita el Espíritu Santo, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Todo lo tenemos. ¿Tienes pleito? Tienes una armadura. Tienes una armadura. Pero mira que ya hizo, sí, tengo unas vestiduras para ti. Nos dio vestiduras, nos dio armadura. ¿Qué nos falta? Nos dio todo lo que nosotros necesitamos para caminar conforme a Él. ¿Por qué? Porque es Dios que vino en carne, se hizo carne y nos rescató. Lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios, porque para Él nada es imposible. Aleluya. Aleluya, hermanos.